Estamos acá, Estamos acá presentando trigonometría, en este caso razones geométricas de ángulos agudos. Soy el profesor Víctor Hugo Ramírez de Lama. Empezamos. Vamos a tener que recordar al filósofo y matemático griego que desde 582 a 500 a.C., sus doctrinas influyeron mucho en Platón. Estamos hablando de Pitágoras, nacido en la isla de Samos. Pitágoras fue instruido en las enseñanzas de los primeros filósofos jonios, tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes. Vemos el triángulo rectángulo ABC. AB y BC son los catetos y AC la hipotenusa. En geometría, el gran descubrimiento de la escuela fue el teorema de Pitágoras. En el caso del teorema de la hipotenusa, conocido como teorema de Pitágoras, que establece que el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados, llamados catetos. Veamos gráficamente ahora el teorema de Pitágoras. Ahí tenemos otra imagen del matemático Pitágoras, cateto y cateto, lo que forma la L en el triángulo rectángulo, y la línea inclinada AC la hipotenusa. Entonces tendría que el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado me da la hipotenusa al cuadrado. Para el caso de triángulos rectángulos tendría, por ejemplo, el triángulo de 3, 4 y 5. 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, y sumados estos me da 5 al cuadrado 25. Tendría entonces también 12 al cuadrado 144, 5 al cuadrado 25, y sumados estos me da 13 al cuadrado 169. Y por ahí otro triángulo pitagórico. Las razones trigonométricas de ángulos agudos. Una razón trigonométrica no es otra cosa que la división entre dos lados del triángulo rectángulo. Para ello, vamos a considerar a este triángulo rectángulo. La hipotenusa obviamente es la línea inclinada, el ángulo θ, referencial, y esa línea roja nos indica el cateto opuesto. Entonces, cateto opuesto al ángulo θ. El cateto que está al costadito sería el cateto adyacente al ángulo θ. Las 6 posibles divisiones del triángulo rectángulo fueron llamados razones trigonométricas. Les dieron nombre, entre ellas seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. La definición de cada una es de acuerdo a la razón entre el cateto y la hipotenusa, cateto-cateto o hipotenusa-cateto. Vamos con la primera, seno, que viene a ser cateto opuesto al ángulo θ sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente al ángulo θ sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y tenemos las razones trigonométricas inversas. La cotangente viene a ser entonces cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. Para darnos cuenta es lo mismo que hemos definido las tres primeras, solo que son inversas. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y la inversa sería la cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y su inversa, la secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente y la cotangente sería su inversa, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Acá veamos un ejemplo de aplicación del teorema de Pitágoras. Tengo dos catetos, 12 y 35. Hallamos h primero y según el teorema de Pitágoras, h cuadrado es igual a 12 cuadrado más 35 cuadrado. A la hora de sumar me da 1369 y el cuadrado pasaría como raíz, que vendría a ser 37. Ahora,
Sus razones trigonométricas de este nuevo triángulo sería cateto opuesto 12, hipotenusa 37, la que recién hemos encontrado. El coseno, cateto adyacente 35 y la hipotenusa 37. La tangente, cateto opuesto 12 sobre cateto adyacente 35. La cotangente es la inversa de la tangente, o sea 35 sobre 12. La secante es la inversa del coseno. Si coseno es 35 sobre 37, la secante será la inversa, 37 sobre 35. Finalmente, la cosecante es la inversa del seno. Si seno es 12 sobre 37, cosecante sería 37 sobre 12. Tenemos acá otro ejemplo para resolver. Dice seno de teta es 2/3. Y me pide desarrollar justamente en el triángulo rectángulo lo demás, ¿no? Tendría que calcular el cateto faltante y hallar las razones geométricas. Vamos a ver ahora los principales triángulos rectángulos notables. En el caso del primer triángulo que estamos observando, a 37 se opone 3, a 53 se opone 4 y la hipotenusa 5. Es conocido como el triángulo del inicial. Sus lados asemejan a las edades de niños del inicial, de 3, 4 y 5 años. Entonces el triángulo de 37-53 viene a ser de 3, 4 y 5. Recuerden que a mayor lado se opone mayor ángulo. Es por eso que a 90 grados se opone 5. El siguiente ángulo mayor sería 53, se opone 4. Y a 37, el menor de los ángulos, se opone el menor de los lados, 3. Tenemos ahora el segundo triángulo. El de 16 grados se opone 7. El de 74 grados se opone 24 y la hipotenusa 25. A ese triángulo lo llamamos navideño. Sus lados asemejan a la Navidad, ¿no? 24, 25. Y la previa, los niños están 7 días esperando, por eso el 7. Entonces sería 7, 24, 25. A 16 grados se opone 7, a 74 grados se opone 24 y el mayor de los ángulos 90 grados se opone 25. El mismo consejo del anterior, a mayor lado se opone mayor ángulo. Seguimos con el siguiente triángulo. A 30 grados se opone 1. A 60 grados raíz de 3. Y a 90 grados se opone 2. Es el triángulo 1, 2, 3 con casita. Estamos hablando de cateto, hipotenusa y cateto. El cateto viene a ser 1, la hipotenusa 2 y el otro cateto 3 con casita, o sea raíz cuadrada de 3. El cateto que se opone a 30 es la mitad de la hipotenusa. En el caso de que nuestra hipotenusa valiera 10, el que se opone a 30 grados vale 5 y el otro sería 5 raíz de 3. Si la hipotenusa vale 20, el que se opone a 30 sería 10 y el otro cateto 10 raíz de 3. Tenemos el triángulo de 45 grados, se opone 1, a 45 grados también se opone 1 y la hipotenusa raíz cuadrada de 2. Este triángulo podría entenderse como catetos gemelos. Los catetos son la unidad y la hipotenusa raíz cuadrada de 2. Entonces, ahí tenemos los 4 triángulos rectángulos notables. El de 3, 4 y 5, que es de 37, 53. El de 24, 25 y 7, 16, 74. El de 1, 2, 3 con casita, que viene a ser 30 y 60 grados. Y el de los catetos repetidos o gemelos, 1, 1 y la hipotenusa raíz cuadrada de 2. Las razones trigonométricas de un triángulo notable, por ejemplo, 16, 74. A 16 recordemos que se pone 7 y como es el navideño, falta colocar 24 y 25. O sea, 74 grados se pone 24 y la hipotenusa 25. Las 6 razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Para 16 grados, en este caso teta vale 16 grados, vamos a tener entonces que el cateto opuesto viene a ser 7. El cateto adyacente es el que está al costadito de 16 grados. En este caso es 24. Hay que tener cuidado porque la hipotenusa recuerda que está inclinada.
no es cateto. Los catetos forman la L, están formando 90 grados, son perpendiculares. Entonces, el cateto adyacente viene a ser 24. Y la inclinada, como dije hace rato, la que se opone a 90 grados es la hipotenusa. Ahora sí, recordando, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El opuesto a 16 grados es 7 y la hipotenusa 25. El coseno es el cateto adyacente 24 sobre la hipotenusa 25. La tangente es el cateto opuesto 7 y el cateto adyacente 24. Ahora vienen las inversas. La cotangente con la tangente son inversas. Sería 24 sobre 7. La secante es inversa con el coseno. Entonces sería 25 sobre 24. Finalmente, la cosecante es inversa con seno. Sería entonces 25 con 7. Vamos a ver el mismo triángulo navideño, 24-25, pero esta vez analizando el ángulo y un poco desordenando también acá para que no sea tan sencillo, el ángulo de 74 grados. Hace un momento analizamos con 16 grados, pero ¿qué pasaría si fuera 74 grados? A ver, con 74 grados entonces tendría su cateto opuesto sería 24. Su cateto adyacente vendría a ser 7. Y la inclinada, la que no forma 90 grados, es 25. Entonces esa es su hipotenusa. Ahora vamos a ir resolviendo. A ver, el coseno de 74, ¿a qué es igual? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Sería 7 sobre 25. El seno de 74, cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, 24 sobre 25. La cotangente es la inversa de la tangente. O sea, es cateto adyacente sobre cateto opuesto. 7 sobre 24. La tangente es la inversa. Entonces sería 24 sobre 7. La cosecante es la inversa del seno. El seno era 24 sobre 25. Entonces la cosecante será la inversa, 25 sobre 24. La secante es la inversa del coseno. Si el coseno es 7/25, entonces la inversa sería la secante 25 sobre 7. Vamos a ver ahora las propiedades de las razones trigonométricas de ángulos agudos. La primera justamente saca a relucir lo que hemos encontrado hace un momento con los triángulos con el triángulo rectángulo de 16-74. Los dos ángulos suman 90 grados y son llamados razones trigonométricas de ángulos complementarios. Esos ángulos están dentro del triángulo rectángulo, suman 90 grados y nos hemos dado cuenta que son los mismos valores que hemos encontrado pero en diferente lugar. Entonces, ¿cuáles son las propiedades? Dice que las razones trigonométricas de todo ángulo agudo son respectivamente iguales a las corrazones trigonométricas de su ángulo complementario. Dicho de otras palabras, a las razones trigonométricas seno y coseno, tangente y cotangente, secante y cosecante, parejas, se les denomina corrazones o cofunciones trigonométricas. Ahí tenemos el triángulo rectángulo y por ejemplo vemos que el seno del ángulo θ, que viene a ser b sobre c, es igual también al coseno del ángulo φ, que también viene a ser b sobre c. El coseno de θ es igual a seno de φ. Como ya acabo de decir hace rato, coseno de θ viene a ser a sobre c y el seno de φ también es a sobre c. La tangente de θ es b sobre a y la cotangente de φ también es b sobre a. La cotangente y la tangente son iguales, la secante y la cosecante son iguales, o la cosecante y la secante son iguales. Entonces existen igualdad en los resultados, ¿no? De seno, coseno, de tangente, cotangente
de secante y cosecante, llamadas cofunciones o corrazones trigonométricas. ¿Y qué cumple con los ángulos? En este caso teníamos el ángulo θ y el ángulo φ. Esos ángulos diferentes suman 90 grados. En el ejemplo tendríamos seno de 25, tendría que buscar seno con coseno. Para que llegue a 90 sería coseno de 65. ¿Por qué? Porque ambos suman 90 grados. Tangente de 43 sería con la cotangente de 47, porque ambos suman 90 grados. Secante de 60 tendría que ser con cosecante de 30, para que juntos sumen 90 grados. ¿Qué pasa si tengo de frente seno de θ es igual a coseno de 20? Bueno, tengo 20 y el otro ángulo tendría que llegar a 90. O sea, saldría, creo, 70 grados, ¿no? Muy bien. Si tengo tangente de 5 alfa y cotangente de alfa, los ángulos tienen que sumar 90. Entonces sería 5 alfa más alfa, debe ser 90 grados. 6 alfa, 90 grados. Alfa vale 90 entre 6, 15 grados. Seno de pi quintos es igual a coseno de θ. Θ tendría que sumarse a pi quintos y dar 90 grados, pero como pi quintos está en sistema radial, tendría que llegar entonces al valor de pi medios. Entonces, pi quintos más qué ángulo me da pi medios. Tendría que restar, ¿no? Θ más pi quintos me tiene que dar pi medios, y la resta de fracciones con mínimo 10 me daría entonces 3 décimos. Un ejercicio clásico es buscar el valor de x. Me están dando que coseno de cierto ángulo es igual al seno de cierto ángulo. Si se da eso, entonces tenemos cofunción. Sus ángulos suman 90 grados. ¿Sí? Ahí están nuevamente. Los ángulos serían 4x más 23 y x más 22. Sumados me tiene que dar 90 grados y esto ya es una ecuación. Agrupo 4x y x, 5x, agrupo 23 y 22, 45. En este caso los números a la derecha, las variables a la izquierda. 5x igual 45, pasó restando el 45 de ahí. Y el 5 que está al costado de x pasaría a dividir. Sería 9 grados. Vamos ahora a ver las propiedades de las razones geométricas de ángulos agudos, pero esta vez los catalogados recíprocos o inversos. El seno tiene por inversa a la cosecante. En matemáticas se pondría 1 sobre cosecante. El coseno tiene la inversa a la secante, sería 1 sobre secante. La tangente tiene como inversa a la cotangente, sería 1 sobre cotangente. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces sería seno por cosecante es 1. Nota que es el mismo ángulo, ya no suman 90. El coseno por la secante también es 1. Y la tangente por la cotangente es 1. Vamos con algunos ejemplos. La inversa de seno de 36 grados sería entonces la cosecante de 36 grados. La inversa del coseno de 17 sería entonces la secante de 17 grados. La tangente por la cotangente me dice que es igual a 1. Quiere decir entonces que los ángulos 49 y 49 son igualitos. La respuesta era 1. Seno de 2θ por cosecante de 2θ son inversas. Entonces la respuesta es 1 también. Coseno de 63 por secante de θ es igual a 1. A ver, en el caso de cofunción sumaban 90 grados. Pero como estamos hablando de multiplicar inversas, los ángulos son igualitos. Quiere decir que θ es 63 grados.
La tangente por la cotangente es igual a 1. Entonces es decir que 2 phi es igual a teta. Como vemos, los ángulos no suman 90 grados, son ángulos iguales. A ver, vamos a ver ahora otro caso que nos sirve bastante en la descomposición de vectores y también en el curso de física o CTA. Entonces, cuando tenga la hipotenusa y un ángulo agudo teta, el cateto opuesto a teta sería h por seno de teta y el cateto adyacente sería h por coseno de teta. Lo que busco entre lo que tengo es una razón trigonométrica. Entonces, tendría que descomponer los catetos multiplicando por seno y coseno. A ver, al que se pone 62 grados sería por seno y el cateto adyacente sería por coseno. Entonces sería 5 por seno de 62 y el otro sería 5 por coseno de 62. El segundo caso es cuando tengo cateto adyacente y el ángulo agudo teta. Entonces tendría que ver que lo que busco es cateto opuesto. Lo que tengo es cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente se llama tangente. Por eso es que se llama L tangente. La inclinada es la hipotenusa y el único dato es el cateto adyacente a teta. Entonces hipotenusa sobre cateto adyacente sería secante. Sería L por secante de teta. Otro más, 8 y beta. Lo que busco es el cateto opuesto, lo que tengo es cateto adyacente. Entonces sería 8 por tangente de beta. Y ahora lo que busco es la hipotenusa. Hipotenusa y tengo solamente el cateto adyacente a beta. Hipotenusa sobre cateto adyacente es secante. Sería 8 por secante de beta. Tercer caso es lo mismo, solo que vamos a buscar mejor lo que busco entre lo que tengo. A ver, si yo busco, en el caso de teta yo tengo el cateto opuesto y lo que estoy buscando es el cateto adyacente. Entonces cateto adyacente sobre cateto opuesto sería la cotangente. Sería L por cotangente de teta. Lo que busco es la hipotenusa ahora y tengo solamente el cateto opuesto. Hipotenusa sobre cateto opuesto se llama cosecante. Sería L por cosecante de teta. A ver, 24 grados y tengo K. Entonces el que está al costado viene a ser cosa. Lo que busco viene a ser cateto adyacente. Y lo que tengo cateto opuesto. Por eso se puso K por cotangente de 24. Lo que busco es ahora hipotenusa. Y lo que tengo es cateto opuesto. Hipotenusa sobre cateto opuesto viene a ser cosecante. Entonces sería K por cosecante de 24 grados. Vamos a ver un ejemplo. Me piden calcular M en función de alfa y teta. Muy bien. Vamos por la misma gráfica. Primero ahí. El cateto opuesto es lo que busco. El de abajo. En lo amarillo. Y lo que tengo es cateto adyacente. Entonces cateto opuesto sobre cateto adyacente viene a ser tangente. Sería M tangente de alfa. Ese espacio entonces viene a ser M tangente de alfa. Ahora, en el triángulo grandazo, en todo el triángulo, lo que busco, en el caso de teta, es todo ese lado grande, que viene a ser cateto adyacente. Y lo que tengo es el cateto opuesto. Cateto adyacente sobre cateto opuesto viene a ser cotangente. Entonces sería para todo el triángulo M cotangente de teta, ¿no? Entonces a la hora de resolver tendría de que L es
m cotangente de teta menos m tangente de alfa. A la hora de factorizar la m, L es igual a m y entre paréntesis cotangente de teta menos tangente de alfa. Y esa sería respuesta a lo que nos pidieron en descomposición de un vector. Entonces, si tengo f y tengo el ángulo alfa, quiero descomponerlo en su eje horizontal y vertical, con eje x y eje y. El eje x sería f por coseno de alfa, ese azulito, y el rojito f por seno de alfa. Ahí está, f de x es f coseno de alfa y fy f por seno de y, de alfa también. El área de un triángulo también se puede calcular con trigonometría. Es cuestión de multiplicar dos lados del triángulo, ¿sí?, por el seno del ángulo entre 2. Por el seno del ángulo que está entre los dos lados, entre 2. A y B, las letras minúsculas A y B, tienen medio el ángulo C. Por eso es que se multiplica AB por seno de C sobre 2. Tengo 5 y 8, entonces multiplico 5 por 8 y también por el seno del ángulo que está entre los dos, 60, entre 2. Teniendo como respuesta final 20 por raíz de 3 sobre 2. Ahora, ¿cómo se hace con la mitad de un ángulo agudo en una gráfica como la que estamos mostrando? Tendríamos que proyectar siempre la hipotenusa horizontal y formar nuevamente nuestro triángulo rectángulo. ¿Para qué? Para que se forme un isósceles. Entonces el ángulo teta se ve repartido en teta medios y teta medios, que no es otra cosa que la mitad del ángulo para cada uno de los lados. Bueno, acá utilizan de esta manera, pero vamos mejor a ver ejemplo. Me dice que la tangente de 8 teta es 24 sobre 7. Bueno, coloco los catetos 24 y 7. Calcula tangente de 2 alfa. 2 teta, perdón. El 8 teta, voy a prolongar la hipotenusa en horizontal para que se repita. En este caso es 25, porque es un triángulo navideño, ¿se acuerdan? 7, 24, 25. 25 también, la hipotenusa la repito, para formar a propósito mi triángulo isósceles. Ese triángulo isósceles cuyo ángulo externo es 8 teta, quiere decir que cada ángulo va a valer 4 teta. Y el otro también 4 teta. Entonces, tangente de 4 teta, ¿qué viene a ser? 24 sobre 25 más 7, 31. Continúo entonces, porque me están pidiendo la tangente de 2 teta, no de 4 teta. Tangente de 4 teta a la hora de simplificar sería 3 cuartos. Ya. Ahora, vuelvo a colocar el triángulo rectángulo, pero esta vez con 3, 4 y la hipotenusa 5, ¿no? Vuelvo entonces a hacer mi hipotenusa con el 5, a duplicarle en la horizontal y cerrar el triángulo rectángulo. Entonces tendría que 40 es 2 teta más 2 teta, ¿no? O 4 teta es igual a 2 teta más 2 teta. ¿Y la tangente de 2 teta cuál es? 3 sobre 4 más 5, 9. Es justamente lo que me están preguntando. Y a la hora de simplificar, tangente de 2 teta sería